Y como habíamos prometido, señores de COI, vamos aquí a dialogar un poquito con el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, y está aquí con nosotros en la línea. Juan Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días, bienvenido al vacilón de la mañana. Bienvenido al vacilón. Es un placer. Encantado de hablar contigo y de verdad de que nos regales aquí estos minutos para hablar, dialogar unas cuantas cosas aquí en el vacilón de la mañana por la Mega. Primeramente, Pablo, ¿dónde tú te encuentras ahora mismo? Yo estoy en Buenos Aires, Argentina, en este momento. ¿En Argentina? Así es, sí. Viviendo acá hace 26 años. 26 años. ¿Y a qué te dedicas allá en Argentina? Yo soy arquitecto, diseñador industrial y escritor y conferencista. ¿Y cómo ha sido tu vida allá en Argentina, por ejemplo? ¿Ya tienes tu familia? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo un hijo de 7 años, felizmente, la verdad es una bendición para nosotros. Él nació aquí en Buenos Aires y aquí hemos vivido con mi familia, con mi madre, mi hermana, mi esposa, pues todo este tiempo que fuimos, pues nos escapamos de Colombia, de esa violencia que nos estaba persiguiendo como consecuencia de los actos violentos de mi padre también. Veo que estás usando el nombre de Juan Pablo Escobar. Anteriormente era Sebastián Marroquín. ¿Por qué el cambio de Sebastián Marroquín ahora a abiertamente usar el nombre de Juan Pablo Escobar? Pues mira, nosotros cambiamos nuestra identidad legalmente cuando mi padre murió, un año después, porque no encontrábamos una salida del país, ninguna nación del planeta nos quería recibir por el parentesco exclusivamente y no quedó otra opción que hacer el cambio de nombre. Pero pues después de 5 años de anonimato en el que pudimos tener el privilegio de no ser nadie, fuimos víctimas de una estafa y una extorsión en la Argentina que hizo que se expusieran públicamente nuestras nuevas identidades. Entonces, desde ese momento, pues no tuvo mayor sentido preservar el nombre anterior, es decir, el nombre de la identidad legal, porque en virtud de que pues ya todos los medios sabían nuestro lugar de residencia, nuestros nuevos nombres, no quedaba más para esconder. Es cierto que cuando ustedes se van de Colombia y se exilian, ustedes tienen que entregar todo tipo de dinero, todo tipo de viviendas. Eso fue uno de los acuerdos que ustedes hicieron con los narcos en aquel entonces. Efectivamente, así es, lo escribo en mis libros, una reunión que tuvimos con el cartel de Cali en virtud de la finalización de la guerra y un proceso de paz que mi madre llevó adelante con todas estas personas que también se habían visto afectadas por la violencia de mi padre, y la consigna fue: te vamos a condenar a ser pobre, pero te vamos a dejar vivir. Entonces, desde ese momento, pues nos tocó entregar todo lo que habíamos pues heredado de mi padre, digo yo, pero finalmente no conservamos nada de eso porque quedó en manos de los enemigos, ¿no? Y esto muestra una paradoja en la vida de mi padre, porque pues termina su propia fortuna sirviendo para financiar su propia muerte. Juan Pablo, ahora que traes a colación lo del dinero, hubo varias noticias en estos días de que hubo una caleta de tu papá que fue encontrada por un primo tuyo, a todo esto. Pero te quiero preguntar, porque hay muchos rumores que dicen que el que se quedó con la fortuna de tu papá fue tu tío. Que vive haciendo lanzallamas, teléfonos y de todo, y se dice que él es el que se ha quedado con toda la fortuna de tu papá y ustedes obviamente con nada. ¿Qué hay de verdad de eso? Mira, yo no tengo relación con la familia de mi padre desde hace 26 años, ¿no? Describo detalladamente en mis libros las razones por las cuales no ha sido viable continuar esa relación, en virtud de que pues yo descubrí que una enorme parte de la familia de mi papá terminó aliada a sus enemigos. Entonces pues uno no puede considerar familia a personas que se han comportado con semejante nivel de deslealtad hacia la figura de una persona como mi padre, que les ayudó tanto. Entonces no tengo ninguna relación, ningún contacto, cero por ese lado, y entiendo que no solamente esa noticia le dio la vuelta al mundo, pero es una pena que la otra noticia donde el señor Roberto sale a desmentir esa noticia, pues no tuvo el mismo alcance que la primera, ¿no? Así que trato de no opinar mucho sobre los temas de la familia, porque pues ya expliqué, digamos, en mis libros la triste relación que quedó
porque bueno, ellos no conocen los valores humanos, por lo menos de la manera como yo los conozco. Juan Pablo, luego de pasar varios años en el exilio, en el anonimato y con otra identidad, ya sabemos todas las cosas que pasaste, pero ¿qué te motivó a dar la cara, de pedir disculpas a las víctimas de las acciones de tu papá? ¿Cuál fue ese momento que te motivó a tomar esa valentía y pedir disculpas por los actos de tu papá? Pues mira, yo diría que la primera motivación era poder buscar un acercamiento a las víctimas. Yo asumí de alguna manera la responsabilidad moral por la violencia que mi padre ejerció sobre tantas familias en Colombia, y quería buscar la posibilidad de generar un proceso de reconciliación, de perdón con todas esas personas y familias que sufrieron esa violencia. Y hasta ahora pues tuve la oportunidad de tener un acercamiento con unas 150 familias víctimas de mi padre directas. Wow. Donde se han llevado pues adelante procesos de reconciliación tremendamente exitosos, que nos traen mucha esperanza a los colombianos, que no pretendemos con esto borrar el pasado, no pretendemos, cuando hablamos de perdón no hablamos de olvidar. Para mí el perdón es un tema sanador, que tiene que ver con evitar que se perpetúe dentro de nosotros el dolor que ha causado el victimario. Y desde ese lugar pues hemos tenido un acercamiento con todas estas víctimas y con una manera de recibirnos muy especial con el corazón, ¿no? Y eso nos trae mucha esperanza. Juan Pablo, hablando de eso, casualmente lo que tú acabas ahí de mencionar, de que tu padre, claro, puso a sufrir a muchas familias en tu país y eso. Aparte de ese mundo que conocemos de Pablo Escobar y la agresividad y todo esto del narcotráfico, si tú recuerdas algo, ¿cómo era tu padre así, como en la casa, con la familia, con sus hijos? ¿Era un buen padre o también era en el hogar así una persona como conocemos su historia? Mira, yo siento que mi padre dentro del hogar era una persona y por fuera de él era otra. Claramente no nos daba el buen ejemplo por fuera de casa, pero sin embargo, paradójicamente a mí en lo personal me invitaba a no seguir su propia historia. Nunca fue un papá que soñara con que yo siguiera sus pasos. Siempre me decía que tenía que estudiar, que tenía que buscar los medios para salir adelante a través de mi propio esfuerzo y de un camino diferente al que él había tomado en la vida. Así que tengo gratos recuerdos de él. Como padre no tengo cuestionamientos hacia su figura, pero sí, obviamente, como ser humano, cuando tuvimos tantas oportunidades de hablar acerca de la violencia que él ejercía, y yo tenía la oportunidad de pedirle a él que no pusiera más bombas, que no le hiciera más daño a la sociedad, pues se formó una serie de discusiones muy airadas, pero siempre respetuosas dentro de la relación padre-hijo, pero eran cosas diferentes a los que normalmente se hablan en las familias. En mi caso, yo quería, como adolescente, detener la violencia de mi padre, ¿no? Pero fue algo que no pude lograr, evidentemente, pero hice todo lo posible desde mi lugar como hijo para hacerlo, en virtud de que mi papá pues estaba rodeado de un séquito de aduladores que le aplaudían su violencia y que no ayudaban para nada a que él cambiara su rumbo. Para que la gente sepa, estamos conversando con Juan Pablo, el hijo de Pablo Escobar. Como te dije hace un rato, nosotros aquí le dimos la oportunidad a algunos oyentes de que nos escribieran qué preguntas querían hacer. Una fue casualmente de que qué tan cerca están los documentales que hemos visto a través de la televisión y eso, con la vida real de Pablo Escobar, y también que si cree Juan Pablo que fue lo mejor que le sucedió a Colombia, la muerte de su padre. Mira, la verdad es que hay un montón de documentales sobre la vida de mi padre. Algunos se acercan más a respetar los hechos, la realidad de lo que vivimos en Colombia. Hay otros que no tanto. En mi caso particular he participado en unos 4 documentales y que más recuerdo porque habla acerca de los procesos de reconciliaciones, pecados de mi padre, así se llama. Recibimos 7 premios internacionales por lo que se logró con ese documental, y creo que también es importante hablarle a la gente un poco de las series, ¿no? De las series de televisión sobre mi padre, que no respetan la realidad que vivimos los colombianos y que, contrario a lo que muchos pueden llegar a pensar, la verdad es que allí se glorifica mucho la actividad criminal de mi padre y se está inspirando a la juventud a creer que Pablo Escobar es un caso de éxito, es una persona
persona que debe ser imitada en su proceder, y creo que ahí es donde está una tremenda confusión en muchos de los jóvenes que me escriben a diario diciéndome que vieron la serie sobre mi padre y que ahora quieren ser como él. Creo que tenemos que ser muy responsables a la hora de contar estas historias, justamente para inspirar a la juventud a la no repetición de historias como las de mi padre. Para contestarte tu otra pregunta, ¿no? De si la muerte de mi padre fue lo mejor que le pudo pasar a Colombia, yo te diría lo siguiente. Obviamente se trata de mi padre, yo no podría alegrarme por la muerte de él de ninguna manera. Entiendo que Colombia estaba viviendo una presión muy fuerte, una violencia sin precedentes en la historia de nuestro país, y la muerte de mi padre pues le trajo algo de paz y de calma a esa Colombia violenta que estábamos viviendo. Sin embargo, no creo que haya realmente cambiado demasiado el país a partir de la muerte de mi padre. La violencia continuó adelante. Lamentablemente, el narcotráfico también siguió su propio curso, su propio rumbo, y la violencia en Colombia ha seguido manifestándose de manera sistemática en mi país, al margen de la existencia o no de mi padre. Es decir, que los problemas de violencia que ya teníamos de antes y después de él, lamentablemente nos siguen aquejando, y tenemos que buscar la manera de solucionarlos y de ponerle un fin a esa violencia que nos ha destruido por generaciones y que ha hecho que brillen por su ausencia los valores humanos que deberíamos de tener como sociedad. Juan Pablo, en las series pintan a tu padre como un hombre que le encantaban las fiestas, especialmente con niñas de 15, 16 años. Inclusive hay una historia, yo creo que fue tu mamá o algo así, que dice que Pablo hasta violó a tu mamá cuando primero la conoció. ¿Qué de verdad es eso? Pues mira, es una realidad que mi padre tenía una tremenda afinidad por las mujeres, y un hombre muy mujeriego, salía con muchas chicas. La verdad, el tema de menores lo desconozco propiamente. Sí puedo decirte que en el libro de mi madre, ella hace un relato de cómo pues mi padre tristemente la lleva a una casa donde la es forzada a tener un aborto en contra de su voluntad. Wow. Es decir, que hay historias difíciles de afrontar, de historias tristes, que a mí también pues me cambiaron un poco la relación que tenía con él, en virtud de que yo desconocía esta realidad, estas intimidades de la familia, hasta que se hizo público el libro que escribió mi madre, ¿no? Entonces, sí hay unas historias que son tremendas y que involucran un montón de violencia hacia la mujer. Hay muchos casos, pues, por lo menos un par de casos donde se ha conocido el testimonio de personas que ratifican que unos abortos forzados en aquellos momentos, lamentablemente. Si usted acaba de sintonizar, estamos aquí conversando con Juan Pablo, el hijo de Pablo Escobar, en una entrevista exclusiva en el Vacilón de la Mañana por Mega 97.9. Scarlett Molina. Juan Pablo, tú te criaste con tu padre, Pablo Escobar. ¿A qué edad tú te das cuenta de lo que hacía tu padre? Y luego ya de adulto, tú viviste básicamente una vida de criminal, a la fuga, con el único objetivo de sobrevivir. ¿Cómo fue eso? ¿A qué edad tú te enteras y cómo fue luego ya tu vida? Pues mira, mi padre lamentablemente manda a asesinar al ministro de Justicia en el año 1984. Eso obliga a que toda la familia escape a través del exilio hacia la ciudad de Panamá bajo la protección del general Noriega. Y en ese preciso instante de mi vida, yo tenía 7 años, mi padre me llamó y me dijo: hijo, yo quiero que sepas qué es lo que hago, a qué me dedico. Yo quiero que sepas que yo soy un bandido, que eso es lo que hago para vivir. Desde ese momento de mi vida, pues él no tuvo problemas en ver las noticias conmigo, leer los diarios, las revistas, los noticieros, y en asumir una enorme parte de la responsabilidad que tenía en los hechos en los que se los nombraba permanentemente en todos estos medios de comunicación. Con lo cual que desde muy pequeño he sido bastante consciente de esa tremenda violencia que generó mi padre en ese momento de la vida, y por supuesto eso trajo un montón de consecuencias como el exilio y además la persecución sistemática de las autoridades y de los enemigos de mi padre, que eran muchos, y eso nos obligó a vivir una vida, como bien decías, como de bandidos, es decir, escapando todo el tiempo de la muerte, de la ley, aunque no debíamos nada, pero sin embargo era claro que los enemigos venían por la vida de nosotros para cobrarle a mi padre lo que había hecho. Juan Pablo, siempre te vemos a ti en reportajes, en entrevistas, hemos visto a tu mamá también, pero de tu hermana Manuela nunca se ha sabido nada o muy poco. ¿Cómo ella ha tomado
toda esta situación, todo esto que ha pasado en la vida de ustedes?